Entonces, como les había comentado, en cualquier momento les voy a pedir adelantos de los trabajos. No significa, no quiero decirlo, no significa, por favor, los micrófonos, en serio. Está malo, ¿no? Pero Darwin, Apago un micrófono, aparece otro prendido. Apago otro, aparece otro. Qué vaina tan cansona esto. Pero bueno, entonces, cuando les digo que en cualquier momento les voy a pedir adelantos de sus trabajos, no significa que mañana, septiembre 4, les vaya a pedir un muy buen adelanto de su arquitecto. ¿Listo? Entonces, no significa que mañana vaya a coger de sorpresa a cualquier personaje a pedirle que nos dé un adelanto de lo que ha hecho. ¿Listo? Entonces, para mañana espero tengan un buen adelanto porque no significa que mañana lo vaya a pedir. ¿Ok? Listo. Entonces, nuestro espacio vital, toda la cosa, esto ya lo habíamos, ya lo tenemos claro, lo subjetivo, lo funcional, ayer hablamos bastante de esto. Y pasemos a la caracterización de lo que tiene que ver con una de las mayores, la escala macro de la arquitectura. Acuérdense lo que hablábamos ayer de Richard Cantillon, que cualquier lugar, aquel lugar donde se pueda uno reunir en agradable sociedad, ya merece ser llamado ciudad, ¿cierto? Si me puedo reunir en agradable sociedad, eso ya merece ser llamado ciudad. Todos los aspectos han cambiado, todos los aspectos se han modificado, todo ha llevado a que tengamos una consolidación de los imaginarios se hayan cambiado completamente. Los imaginarios que son los tres principales: nación o patria, familia y religión. Pues la nación, siempre nosotros tenemos un valor patriótico desde chiquitos, queremos nuestra tierra, toda la cosa, a lo que vamos creciendo, nos va cambiando este amor tan salvaje que tenemos por la cantidad de vainas que nos empezamos a dar cuenta. Pero entonces, nosotros nos podemos dar cuenta que muchas de las situaciones enmarcadas en la consolidación mental de la gente parten acerca de la representación de la patria, de la nación también, en el contexto general. Entonces, ¿qué es el colombiano? Uno va a Gringolandia, va a algún otro lugar y ¿de dónde es usted? De Colombia. ¡Hey, Pablo Escobar, cocaína! Yes, yes. Ah, qué vaina tan berraca. Y lo mismo cuando encontramos, por ejemplo, Buenas noches. buenas. Qué pena. Guido Tapi. Bueno, pero cuando entren tarde y uno esté hablando, omitamos el saludo para no cortar la vaina. ¿Listo? Y no se les olvide El correo que tiene. audios. Entonces, vemos que muchas veces
para muchos países, para muchas regiones, aquello que nos ha marcado de una manera negativa a los colombianos, en otros países es bastante resaltado. Por ejemplo, ver a un gringo o un holandés con una camiseta de Pablo Escobar, ver un gringo o un holandés con una camiseta donde aparecen nuestros próceres, guerrilleros, y son exaltados y demás. Entonces que uno dice, bueno, cada quien tiene derecho a hacer con su vida lo que quiera, pero ese desconocimiento de las situaciones generan de que haya, digamos, un choque con el que sí lo ha estado viviendo. Entonces, encontramos y vamos a diferentes lugares y la imagen que tienen de los colombianos, ya muy también consolidada para los mexicanos, es la cocaína, narcotráfico, la guerrilla. Listo, ok, ya tenemos esa imagen totalmente consolidada y venimos dentro de las situaciones que entran a ser los agentes de cambio y cómo terminan sucediendo. Imaginarios que, por ejemplo, una vez ahí estaba caminando a los alrededores de la universidad, pasó una señora. Porque, pues, por el problema de la pandemia, es mejor no. ¿Pero no los dejaron entrar? Yo, pues es que eso estaba prohibido entrar a los hogares mientras tanto, ¿no? Pero como ya se acabó, pues de pronto sí. El problema es que yo digo, cualquier cosa que Por favor. y eso le da duro. No, pero yo te voy a decir algo. Yo he llamado. Andrés Herrera. Andrés Herrera. Apagar el micrófono. Vamos a jugar a algo. Vamos a jugar a algo. Con plata. Próxima persona que interrumpa innecesariamente, que se le olvide apagar el micrófono, cualquier cosa de esas, lo saco de la sala y no lo dejo entrar de nuevo. Ay, pero es que es mi derecho como estudiante ver la clase, la vaina. Es nuestro derecho como sociedad y merecemos el respeto, poder continuar con el proceso. Los demás también están pagando y los demás están pagando por un respeto y por una continuidad en una sesión. Aquel personaje que no esté de acuerdo, lo invito a que salga de una vez, porque los voy a sacar. ¿Listo? Muchas gracias. Le hacen perder a uno el hilo de lo que estaba diciendo. ¿Qué estaba diciendo, Alan? Está diciendo que estaba por los lados pero no de algún lado. Que estaba dando una vuelta por los lados de Por la universidad. profe. Estaba por los lados de la universidad. Pasó una señora trotando ahí estaba en el Parque Nacional. Yo iba caminando ahí con el fundador y pasó esa señora y dijo a grito herido, país de mierda. Entonces como que, uy, sí, amén, señora, qué respetuosa. Pasa gritando, menos mal me largo de este HP país. No me tengo que aguantar más este HP país. Qué decencia de señora. No me soporto más esta mierda. Gritando a grito herido, la señora mientras trotaba por el Parque Nacional. Entonces, dentro de las situaciones que enmarca el hecho social, el hecho de la construcción de imaginarios alrededor de una sociedad, para nosotros es muy fácil sentarnos a un lado
a un lado del río y ver cómo el río, la corriente del río se lleva lo que va a cruzar, lo que hay a todo a su paso. Cómo la crecida del río, cómo esta gran avalancha se lleva a Armero. Nos queda muy fácil hacerlo. Y no, bueno, acá dice Sebastián Cruz, como César Augusto Londoño el periodista, pero bueno, el asunto es que ahí también César Augusto Londoño se acababa de enterar de la muerte de uno de sus mejores amigos. Y pues sí, se dejó llevar un poquitico por la situación, pero estamos hablando de una señora corriendo por el parque, trotando por el parque, y sin ninguna razón empezar a destruir una imagen, destruir un icono. Uno puede ser un iconoclasta, uno puede ser una persona que va en contra de ciertas cosas, pero si está en contra, intente generar algún tipo de cambio que mejore las situaciones. Por eso les digo, es muy fácil para uno estar en la orilla del río y ver cómo el río, la crecida del río se lleva absolutamente todo. Es muy fácil criticar, es muy fácil no construir, sino destruir. Si la persona en realidad le interesara, si esa señora en realidad le interesara el proceso, le interesara Colombia, lucharía por mejorarlo. Ah, pero es que acá nadie quiere hacer nada. Agentes de cambio, desde el imaginario de patria. Yo tranquilamente también podría decir, por una experiencia que tuve en un proyecto en Villavicencio, también podría decir, país de mierda. Y desistir y largarme para un país donde pueda haber potencial, o sencillamente irme de mercenario al África. Pero no, sigo luchando por el desarrollo y por lo que uno en realidad quiere, la patria. El imaginario, uno de los imaginarios principales que se desarrollan en el aspecto social de la gente. Y esto va marcando unas situaciones en el crecimiento intelectual de la población. Hoy entregaron el túnel de la línea. Oiga, buenísimo, Rosa. Vamos a ver dentro de cuánto lo cierran porque se tapó en alguna cosa. Pero bueno. Entonces, tenemos el imaginario patria. Hay otro imaginario que es súper importante, que es la familia. Yo crezco en un hogar donde mi padre le da en la jeta a mi madre. Llega borracho, le da en la jeta. Y mi madre solamente dice, él lo hace porque me quiere. ¿Qué es lo que voy a replicar yo cuando sea grande? La misma situación. Me voy a conseguir una mujer que permita ese tipo de situaciones y le voy a dar en la jeta. ¿Y dónde voy a conseguir una mujer que permita eso? Una mujer que en su niñez haya sido expuesta a la misma situación, que haya visto con normalidad que el papá llegara borracho y le diera la jeta a la mamá. Entonces, lo más seguro es que vaya y consiga lo mismo y repita. Sí, entonces por ahí dicen que las maldiciones se tienen que romper, todas las cosas, pero lastimosamente cometemos el gravísimo error de repetir actuaciones vistas en el proceso, porque a final de cuentas somos desde pequeños y todos somos unas
máquinas fotocopiadoras que fotocopiamos comportamientos. Entonces, dentro de la familia vemos buenos hábitos, vemos que tenemos un papá trabajador, una mamá trabajadora, todos responsables, y lo que voy a querer es repetir eso. Claro, en las últimas décadas, en los últimos años, se ha perdido muchísimo el sentido de familia, donde muchas veces se pasa más tiempo con los amigos que con los padres de familia. Amigos que pueden ser o ¿cómo es que se llama? Buena influencia o mala influencia. Y entonces, dentro del imaginario familia, entra también como imaginario secundario los amigos, donde cuando por X o Y motivo los papás no tienen mucha manera de relacionarse o de enseñarle, de ser ejemplo para los hijos, entra una situación alterna que son los amigos. Pueden que sean buenos amigos, pueden que sean malos amigos, y todo se va perpetuando y se va continuando estas situaciones, estos comportamientos sociales. ¿Listo? Y como último imaginario tenemos la religión. Entonces, la religión enmarca mucho en el desarrollo de la gente, aunque de todas maneras, también en los últimos años, en las últimas décadas, se ha perdido mucho ese contacto con la religiosidad, ya sea por los escándalos en el Vaticano, ya sea porque la gente prefiere dedicarle la cabeza a otras cosas o lo que sea. Pero la religiosidad también marca un aspecto en el comportamiento de la gente bastante importante. Hay algunas religiones en las cuales la gente de su congregación es más importante que la misma familia. Es más importante su círculo religioso que la misma familia. Que esté mal o que esté bueno, para la gente dentro de la religión está bien, para la gente del círculo externo está mal, pero nadie puede juzgar eso, porque son temas de comportamiento totalmente permitidos en la sociedad por cuenta de los imaginarios constituidos. Entonces, estos tres imaginarios marcan la consolidación como personas, como seres de derecho dentro de una sociedad. Entonces, dentro de todos esos desarrollos sociales, tenemos que tener en cuenta, dentro de todos esos estados de derechos en el que estamos, que una persona en nuestro país, no sé en los otros, y pues no lo he estudiado, no es sujeto de derechos hasta que cumple la mayoría de edad. Cuando cumple la mayoría de edad, ya es ciudadano de Colombia. Antes de los 18 años, no es ciudadano de Colombia. Hace parte de las estadísticas, tiene privilegios, tiene unos deberes, más no es una situación tan marcada hasta que usted cumple los 18 años, que ya es un sujeto total de derecho en nuestro país. Entonces, ¿cómo todas estas situaciones están enmarcando un comportamiento? Entonces, en nuestra sociedad se está volviendo ya costumbre que los jóvenes abandonen sus casas a temprana edad. 16, 18, 20, 22 años. Antes, como bien lo decía el comercial de Bombril, el tipo estaba en su casa hasta los 40. 40 y largo, se llevaba a la familia a vivir allá. Por eso también esas casas tan exageradamente grandes como las que encontramos en el barrio La Merced.
Ahora, toda esta consolidación del ser social ha cambiado, lo cual nos invita a reflexionar acerca de la necesidad de los espacios en la ciudad. Espacios que no solamente son aquel donde él habita, sino también donde juega, donde pasa ratos de ocio, donde comparte, donde se reúne en agradable sociedad, tal como lo decía el señor Richard Cantillón, donde este ser social se va a reunir en agradable sociedad. Social. El aspecto social en la ciudad es uno de los aspectos más importantes, teniendo en cuenta también que tienen una jerarquía muy similar los aspectos culturales, económicos y políticos. Lo cultural. Por ejemplo, esta mañana una compañera nos comenta que ella estaba desarrollando un proyecto de una iglesia en un barrio cerca y Sierra 100. Esta la estaban construyendo, la estaban desarrollando, ya la tenían muy avanzada. Un barrio que todavía era con una tradición muy cachaca. Un barrio donde había mucha gente mayor. Y pues la gente mayor, cachaco y demás, tiene una tradición muy católica. Pero por más católicos que eran dentro de este barrio, se opusieron a la construcción de una iglesia católica. Uno dice, pero qué situación extraña está pasando ahí. Entonces lo que pasa es que ellos no querían que se dañara el ambiente urbano, porque de todas maneras llega una persona en su vehículo, lo parquea ahí, lo parquea ahí en cualquier lado, en una bahía, lo parquea aquí, lo parquea allá, empiezan a generar colapsos en la movilidad. Mi esposa vivía en Cedritos y cerca donde ella vivía habían muchos centros, lugares de congregación cristianos. Ella es cristiana, no asistía a ninguna de esas iglesias, sino va al lugar de su presencia, alguna cosa de esas, no me acuerdo dónde vaya. Pero entonces, todos habían como 4 templos cristianos, 4 lugares de reunión cristianas a los alrededores. Y domingo que se respetaba era domingo que había colapso en la movilidad en todo el barrio, porque todos los personajes parqueaban en lugares que no eran y demás, y unos carriles que eran prácticamente de solo 2 carriles se convertían en 1, donde tenía que pasar un carro, después pasar el otro, y así sucesivamente ahí había colapso en movilidad. Y entonces estos personajes allá en el barrio de Sierra 100 dijeron no queremos eso para evitar esas situaciones. Pero como todo nuestro desarrollo cultural, oiga, ¿sabe qué es triste? Ver que muchos de ustedes, algunos apagan la cámara para comer, otros llegan masticando y uno con un hambre, la verdad que no poder hacer por estar echando carreta, güey. Eso es triste, eso es triste, muy triste, y uno acá con hambre. Pero no importa, ya cuando entremos a la alternancia o a la presencialidad, ya aquellos que hacen fieros con comida me tendrán que invitar a una deliciosa empanada de esas que venden en la calle, que tiene todos los salubridad y demás. Listo, profe. Empanada COVID, diría por ahí. ¿Listo? Listo. Como esas fiestas COVID donde todos tosemos, nos abrazamos y nos enfermamos, esas que son geniales. Listo. Entonces, miren cómo el aspecto cultural marca también unas situaciones en el desarrollo de la ciudad. Entonces, miremos el tema de la Atenas sudamericana. ¿Alguien se acuerda por qué a Bogotá se le denominaba la Atenas sudamericana?
Bueno, tengamos en cuenta que no era la Atenas sudamericana por lo que estaba hecha ruinas. Era la Atenas sudamericana por la cultura, se me va la palabra, por todo este desarrollo cultural que había en la ciudad de Bogotá. Entonces, Bogotá, la Atenas sudamericana, era, si no estoy mal, hasta mediados del siglo pasado, por su cultura y nivel académico. Exacto. Entonces, donde además la gente tenía un nivel cultural bastante alto y era uno de los países con mayor cantidad de libros leídos por habitante. Entonces, venga a ver qué dice por acá. Es que les quiero decir la fecha exacta, el tramo de la fecha en el que fue. A ver, el libro Viaje, Cane, Bueno, sí, es finales de 1800 hasta casi mediados de siglo XX. Hasta casi mediados del siglo XX. Entonces, todo esto estaba enmarcado por la cantidad de libros, por la cultura que tenía la gente, además que usted veía a todos estos cachacazos bien sabrosos, muy bien vestidos, con ese nivel de cultura, con un léxico demasiado limpio, y unas cosas bastante interesantes que nos llevaban a definir a Bogotá como un lugar, como un nodo de cultura bastante importante. Listo, perdimos esa imagen. Y pues, como lo hemos estado hablando, Bogotá se convirtió prácticamente en la tierra de nadie. Vamos a ver qué pusieron por acá. Supuestamente por su gran producción cultural, es decir, la gente durante muchos años, Bogotá la han habitado gente de todas partes del mundo. Bueno, pero como lo hablábamos ayer, digamos que no se volvió. Juan Manuel, ¿va a decir algo? Profe, un apunte respecto a la cultura bogotana. Es un relato de los viernes culturales bogotanos. Los viernes culturales bogotanos en la época no eran los viernes de hoy, que a las 3 de la tarde estamos pensando en la rumba. Los viernes culturales bogotanos era donde se reunían los verdaderos cachacos bogotanos a departir culturalmente, en los que los llamados cafés, que posteriormente fueron antros de mala muerte, se reunían los cachacos bogotanos a los viernes culturales, al calor de un canelazo, y algunos, los que tocaban guitarra, los que cantaban, los que componían, presentaban sus prosas, y los que declamaban se interpartían esa cultura. Esos eran los famosos viernes culturales, eran culturales. A ver, la palabra rolo, porque muchas de las personas a nivel general, uno va a la costa y dice el rolo, ¿sí? Pero realmente el rolo era un personaje muy culto, porque en la Bogotá antigua, años 20, la carrera séptima, denominada la calle Real, prácticamente iba como hasta la calle 26 y algo del Parque Nacional. La invitación era a rolear. Rolear era rodar por la carrera séptima, porque encontramos en la Plaza de Bolívar la orquesta sinfónica, y esos eran los paseos del rolo. Ese es como el apunte cultural de la Atenas suramericana. Gracias, profe.
Excelente, Juan Manuel, muchísimas gracias. Entonces, según lo que nos dice Juan Manuel, cuando los costeños nos digan rolos, tenemos que decir muchas gracias. Algo así, porque nos está diciendo persona muy culta. Algo así, profe. Entonces cuando un costeño nos diga rolos, nosotros le decimos gracias, costeño. Doctor. Excelente, gran apunte, Juan Manuel, muchísimas gracias. Entonces, nuestra cultura se fue perdiendo también por esa apertura cultural y apertura social que empezó a haber con respecto a todo el mundo. A ver, Benjamín dice que hoy en día los bogotanos les dicen de todas maneras. Andrés nos dice, hay un grupo en Facebook interesante donde muestran muchas fotografías antiguas de Bogotá. Se llama Historia Fotográfica de Bogotá. Por acá yo tengo un libro que habla sobre muchas de esas cosas. Se llama La Historia de Frente de Bogotá. Y también tiene muchas fotos y sobre todo las grandes edificaciones que hacían parte, por ejemplo, nuestro maravilloso Teatro Colón, por mucho tiempo abandonado, totalmente destruido y olvidado por la gente, y muchas edificaciones que fueron totalmente abandonadas por cuenta del paso del tiempo. Entre una de estas cosas les voy a poner la página 209 de este librito de acá, la página 209, donde tenemos a acá esta cosa. Su universidad. Se las presento. Esta foto fue tomada. Pero cuando fue tomada esta foto no me dice la fecha. Bueno, no me dice la fecha. Pero acá está. Esa es su universidad. ¿Listo? Un elemento, una parte de la ciudad de muchísima importancia. Casas que estaban un poco abandonadas y destruidas. No, esta foto no es tan vieja porque esta señora y este chino se estuvo metiendo a robar cosas en la universidad durante un tiempo. Esta foto no es tan vieja. Miren, ahí se los muestro. Esa señora y este chino con camiseta azul, yo lo vi crecer, crecimos juntos y después se metió a robar cosas en la universidad. Vea pues, cosas que pasan. Y entonces, nuestros aspectos culturales han cambiado, así como también han variado bastante por unos desarrollos y consolidaciones económicas en el desarrollo social. Todo gira alrededor de los aspectos sociales. Si no hay un aspecto social, si no hay una sociedad, no hay manera de enmarcar una cultura, no hay manera de enmarcar una economía, no hay manera de enmarcar un carácter político. Daniel. No se le escucha nada a Daniel. Señor. No, Daniel Ramírez. Ah. Levantó la mano. Una pregunta. Señor. Una pregunta. ¿Fueron acomodadas o reformadas estructuralmente para acoger a la universidad o cuentan con la época de la casa, con estructura A ver, antigua? hay una situación bastante importante y puntual que esas casas
la institución las ha estado adquiriendo en el paso de los tiempos y esas casas estaban a punto de caerse la gran mayoría. Donde uno de los grandes ejemplos era una de las casas que queda sobre la carrera 13, casa donde vivían par ancianos. La señora, era el señor, no creo que fue la señora, se casó con un francés medio buena vida. La señora recibió una herencia bastante importante de los padres y se gastaron toda la herencia viajando, se gastaron toda la herencia viviendo la vida. Y la casa estaba totalmente abandonada a punto de caerse. Llovía, eran más prolongadas las lluvias dentro de la casa que fuera de esto. Ellos ya por su avanzada edad solo vivían en el primer piso, vivían en el primer piso y el tejado estaba casi a punto de colapsar, el segundo piso estaba totalmente borbojeado y podrido y era un riesgo bastante grande habitar esa casa. Que se ha hecho una reconstrucción y recuperación total de la arquitectura, ¿sí? Se ha hecho una reconstrucción total de la arquitectura. Hay, por ejemplo, una de las casas, la última casa que se trabajó, a ver, es cosa del día de mañana, hace como 5 meses, aunque hay un estudiante que está disculpándose. Les voy a poner acá Google Maps, pues para responderle esa situación. Hay una casa que pertenecía la tenía alquilada al Arturo Tejada, pertenecía a un señor abogado ya bastante mayor, y esta casa, el frente, espérenme un segundo. O sea, conservaron la fachada, profe, conservaron solamente la fachada, internamente le hicieron sus remodelaciones, adecuaciones. Es decir, sí, pero entonces tenemos esta casa. A ver, se las muestro. Compartir pantalla. Esta casa, que pertenecía a la Arturo Tejada. Pertenecía, bueno, a un señor, el Arturo Tejada la tuvo, el Arturo Tejada quebró, la Arturo Tejada ya prácticamente no está en Bogotá, solamente está en Paisalandia. Espérenme un segundo a ver si tengo una foto de la fachada como está en este momento. Bueno, mañana se las muestro, porque no tengo una foto de la fachada como está en ese momento, pero es la recuperación de la arquitectura y de los valores, culturales de la ciudad. Una de las cosas interesantes de todas esas casas que hay en el sector es que pasa mucho gringo, llámese gringo no solamente al habitante de Estados Unidos, sino al alemán, al argentino, al africano y todo aquel que no sea colombiano, pasa mucho gringo a tomarse fotos. Muchas veces han pedido que los dejen entrar, a conocer las casas, a tomarse fotos y demás, por el valor histórico como tal patrimonial, como lo dicen en el chat, que conservan estas viviendas. Pero bueno, mañana les muestro esta fachada y la recuperación de todo el ambiente construido del sector. Pero entonces, en los temas culturales es todo ese tema de cómo se ha arraigado en nuestras mentes y en nuestra ciudad el tema de la ciudad, el espacio. ¿Listo? Es como, por ejemplo, cuando usted compra un carro. Usted compra su carro
Usted lo engalla a su modo, usted engalla las cosas a su estilo y está representando en su vehículo, ya sea carro, ya sea moto, un desarrollo mental que usted tiene. Entonces ahí es donde llegan los personajes externos y empiezan a criticar las cosas. Listo, tenemos por cultura el tema de la crítica, pero hay que tener en cuenta que uno a veces se olvida de eso, de que, como dice el cuento del gamincito, que iba con una moneda rayando, carro que se le cruzaba, carro que rayaba. Y le decían, pero señor habitante de la calle, ¿por qué hace eso? Porque yo hago con mi plata lo que se me dé la gana. ¿Cierto? Y así es tan sencillo como eso. Pero nuestros valores culturales nos van a enfocar y nos van a dirigir hacia una concepción de cómo vemos el espacio, la ciudad. Y toda la ciudad se va a ir conformando y se va a ir desarrollando con respecto a todas estas formaciones y conformaciones. Lo que hablábamos, por ejemplo, los barrios denominados invasión, mal llamados invasión, estos asentamientos irregulares que de un momento a otro, en la alcaldía, en las últimas alcaldías, decidieron pintarle todas las fachadas y eso generó que hubiera una apropiación, un sentido de pertenencia más grande de los habitantes de ese sector hacia su barrio. ¿Listo? Entonces pasemos a los temas económicos que tienen que tener en cuenta, se tienen que tener en cuenta en el desarrollo de la ciudad o en el desarrollo de los aspectos económicos del espacio. Volvemos al mismo tema que les comentaba la vez pasada, que no significa que uno por ahorrar 3 pesos haga las cosas chambonas. Dentro de todo nuestro tema sociocultural, además que tenemos enmarcado totalmente en la cabeza un tema de esnobismo total, donde tenemos que aparentar lo que no necesitamos. Queremos es invertir grandes cantidades de dinero en lo que en realidad no necesitamos, que entramos dentro de lo que ya habíamos hablado en la tercera diapositiva, era el consumismo. Entonces ustedes se ponen a ver en el COVID Friday, que fue el primer día sin IVA, el primer viernes sin IVA de la pandemia, que todo el mundo salió como loco y se volcó a comprar televisores y toda la cosa. Dentro de nuestra característica sociocultural, nos han dicho que hay que aprovechar cualquier tipo de promociones. Pero usted hubiera ido a ver el precio de esos televisores 15 días antes y 15 días después en el COVID Friday, iba a encontrar que tenía el mismo precio. Pero regálenme un segundo, que es mi madre, y a las mamás hay que contestarles porque no saben qué pueda estar pasando. Madre. Bueno, ya qué pena con ustedes. Entonces, ¿qué es lo mismo que pasa con los temas cuando hay promociones o los grandes descuentos por cambio de colección y todas las cosas que se les meten que le meten en la cabeza la parte económica? Que entonces llegan y ustedes ven, uy,
hay 70% de tacones y están los tacones que me gustaron, ¿ciertos niños? Y están esos tacones que tanto me gustaron y están con el 30, 40, 50, 60% de descuento. ¿Cuánto cuestan los tacones? 120.000 pesos. Uy, o sea que antes ¿cuánto costaban? 300 y pucho, pero usted se hubiera ido 15 días antes y los tacones costaban 150.000 pesos. Y entonces, ¿cómo desde la parte económica y todos los Rosa Tía Boche, sí, como los días sin IVA que ya habíamos hablado de eso, ahorita, entonces, ¿cómo dentro de el desarrollo sociocultural entra los aspectos económicos en el desarrollo de? Por ejemplo, ¿cuánto les costaría a ustedes o cuánto cuesta adquirir un apartamento en Fontibón? Hablemos de Modelia. ¿Cuánto costaría adquirir un apartamento en Modelia? Más o menos como 400 Por bajito, como 250 millones. ¿De cuántos metros forman? No, no más de 40. Y, ajá. Y dentro de la caracterización socioeconómica, o hablemoslo de estratos, que es una que nos acostumbramos a hablar de estratos más, está demasiado mal referenciado. ¿Qué estrato es Modelia? Se encuentran varios estratos, pero normalmente ¿qué estrato es? 4 y 5. 4. Sí, como 4. 3 Más así. promedio de 4. Ahora, un lugar desde un estrato 3, 4, 5, donde para salir de la localidad y demás tengo dos opciones, o la 13 o la 26, o la Esperanza. Esperanza, que la 13 está colapsada, la Esperanza está colapsada. La 26, no sé si le hayan metido un gran carril de ciclorruta, aparte de la ciclovía que ya tenía en el centro, pero la 26 tiene también muchos problemas por trancones y demás, donde la gente se tiene que transportar grandes distancias a otros sectores de la ciudad para encontrar apartamentos de 400 millones de pesos, no tan ostentosos y grandes, donde usted en otros lugares de la ciudad como Cedritos, que también encuentra mucho estrato 4, va a encontrar apartamentos con las mismas características o hasta más grandes, donde si nos vamos a algunos sectores de Ciudad Bolívar, ya encontramos apartamentos a un muy alto costo, como si estuviéramos hablando zonas como Fontibón. Entonces, esta caracterización económica, ¿cómo es que está desarrollando estos aspectos en el desarrollo de la ciudad? Es importante tener en cuenta eso, que ahí es donde vemos y volvemos al tema de las escalas, cómo el comportamiento económico está afectando a la arquitectura. Es importante tener en cuenta eso. Y los factores políticos, que muy claro lo hemos estado hablando. Ayer Juan Eduardo habló bastante de eso con el tema de los aspectos normativos y el enfoque que se le tiene que dar a la arquitectura y cómo la arquitectura tiene que volcarse para, en realidad, ser algo que le sirva al desarrollo de la ciudad. Pero nuestros factores políticos van un poco en contra de estos desarrollos. Porque a final de cuentas todos son los intereses que pueden ir en el momento. ¿O qué me pueden ustedes decir acerca de los intereses que debió haber habido alrededor de el desarrollo de un municipio como Anapoima?
donde es un municipio que tiene problemas con con el tema de la llegada del agua, y es un municipio que tiene problemas con el hecho de sus suelos de expansión, donde por temas que tienen que ver con los temas políticos, les dieron a Sanapoima una ampliación de la vía. Benjamín dicen, allí están los pudientes hasta residencia de los presidentes. Juan Eduardo levantó la mano. Sí, profe. Bueno, digamos que algo que tiene que ver mucho con el tema de Anapoima es que justamente los asentamientos de la clase política han jalado hacia esa zona también empresarios que tienen muchísimo dinero y han empezado a consolidar no solamente haciendas, sino condominios de costos muy altos. Uno puede encontrar una casa en Anapoima fácilmente de 3.500, 4.000 pesos. Y pues ese desarrollo empezó a generar que las constructoras también empezaran a generar una ocupación dentro de espacios que inicialmente eran rurales, haciendo modificaciones o logrando que se hicieran modificaciones normativas en el PBOT para que esas zonas se convirtieran en suburbanas o incluso urbanas, y de esa forma lograran jalar esos condominios y esos asentamientos, aún teniendo las falencias no solamente de infraestructura de agua que usted comenta, sino de, ¿sí? Creo que hace 1 año y medio, 2 años, terminaron de hacer una parte de la ampliación, pero la ampliación prácticamente va sobre la hacienda que para ese momento estaba ocupando el presidente Santos. Entonces, los aspectos políticos tienen muchísimo que ver, no solamente por las necesidades del pueblo, sino por las necesidades propias digamos, de quienes son los interesados en que se generen esos desarrollos. Excelente, Juan, muchas gracias. Daniel Ramírez levantó la mano. Profe, no solamente eso, yo recuerdo que mi abuelita, en paz descanse, los doctores decían, tiene problema respiratorio, vaya para Anapoima. Entonces, partiendo desde ahí, se le dio una fuerza muy berraca a lo que fue Anapoima. Ahora todos estos viejitos con dinero, ¿qué hacían? Hacer caso, ir para Anapoima, vaya para Anapoima. ¿Sí? Entonces, partiendo de esa idea... Y se convirtió en el tan conocido Puerto Arruga. Exactamente. Si todo el mundo dice, venga, bótese por el abismo, pues todo el mundo se va por ahí. Porque estamos hablando de aspectos sociales y demás. John Jairo levantó la mano. Sí, profe. También relacionado con el tema de Anapoima, no se encierra solamente ahí, sino que se sale a los municipios aledaños, como el colegio, que ha pegado con la mesa, ¿sí? Actualmente están haciendo van a empezar a hacer una represa, se llama la represa del Tecnava, el Calandaima, una represa en Calandaima, la cual es vertimientos de agua en las veredas de aquí, bueno, del municipio del colegio, y las van a empezar a privatizar pues para llevar el agua a Anapoima, que pues actualmente no tienen, ¿sí? Más exactamente a Mesa de Yeguas, que es donde están las casas de las personas más pudientes de Colombia. Ok, bueno, gracias. Sebastián levantó la mano. Sebastián, tu turno. Sí, profe, qué pena. Profe, bueno, pues digamos lo que su merced tocó los puntos de ahí, lo arquitectónico, cuando habló de lo social, cultural, económico y político, pues digamos, volviendo a lo social, vuelvo otra vez a tocar Bogotá, digamos en lo social, en esa parte que usted daba el ejemplo de lo que pasaba en Sierra haciendo unos vecinos que se opusieron a una construcción de una iglesia por evitar desórdenes o tanto flujo de gente como lo que hay en una iglesia cerca, que yo la conozco, digamos, por ejemplo, en el centro, digamos, socialmente hablando, también veo una afectación que todo el mundo sabe y es evidente
en la parte comercial, digamos lo que es Gran San, toda esa parte de ahí, porque digamos, pues como digo, socialmente también influye por lo que sabemos, los antecedentes de la situación del Bronx, que lo que pasó con el cartucho y en fin, también sí que digamos cómo han hecho para que digamos, si bien es cierto, no se afecta en ese sector económicamente porque pues mucha gente se ha beneficiado, sobre todo los dueños de los comercios, pero igual socialmente todavía está la falencia. No hay como un total arreglo, no sé, desde mi punto de vista, tal vez. Ok, Sebastián, gracias. Vero Cortés levantó la mano. Sí, profe, pues esa misma situación que se está presentando o que se ha presentado en Anapoima también la podemos ver en todo el sector de Peñaliza, donde prácticamente ya acabaron con todos los terrenos que eran verde, 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 y ahora usted ve torres de apartamento por todo lado en estos conjuntos que son bonitos, pero que ya prácticamente se llenó eso de todas las cosas generalmente de Bolívar, que ha sido el que más se ha apropiado o ha comprado esos terrenos para generar todo ese tipo de vivienda, ¿no? Eso también ya se ve ahí. Excelente, Verónica, gracias. Vamos a ver, por ejemplo, bueno, dentro de toda esa caracterización tenemos que tener en cuenta dos situaciones, lo artificial y lo natural. Lo artificial, que es todo esto que ha sido construido por el hombre, esperen que no les he compartido la pantalla, todo lo que ha sido construido por el hombre y todo aquello natural que es lo que ha entrado a destruir el hombre. Como muy claro lo decía Verónica, a destruir, aquí, a cambiar lo verde por esta maravillosa jungla de concreto y demás. Mario dice que ese mismo efecto se está observando en Chía, Cajicá y Zipaquirá. Entonces ya entran a ser parte de la ciudad y ya, como lo dice Mario, pasa a ser parte de una conurbación. Listo. Entonces, parques y demás, y nos vamos para el Google Maps y vamos a ver a nuestra tan conocida y amada Reserva Van der Hamen. Yo hasta hace poco vine a escuchar de la gran y maravillosa Reserva Van der Hamen, cuando Peñalosa se le dio por decir que la iba a entregar para los procesos de construcción. Entonces, simplemente como no conocía y digamos, en los principios de todo este tema, no se me dio por investigar un poco acerca de lo que estaba pasando solo tiempo después. Entonces resulta que me puse a ver qué era la Reserva Van der Hamen. Entonces, para esa época, por supuesto, el señor Enrique Peñalosa tenía que pagar todos los favores políticos, ya que no le dejaron hacer muchas situaciones dentro de Bogotá, tenía que pagar favores políticos y decidió que lo mejor era entrar a hacer ampliación en lo que correspondería a la Reserva Van der Hamen. Ahí empezó a brincar Enrique Gustavo Petro, que eso no se debería hacer, que la Reserva Van der Hamen hay que protegerla, que el valor de la tierra, que lo construido, que la naturaleza, que los animalitos, los patos, las aves y las abejas. Entonces empezó ahí con su cosa. Entonces yo digo, venga a ver, analicemos cuál es tanto show. Pero en realidad la Reserva Van der Hamen, ¿qué es? Un espacio de tierra que supuestamente debería ser todo esto que estoy mostrando con el cursor, pero que en realidad, a ver, por acá me escribieron en el chat, pero no me abrió.
Profe, la futura Juan Eduardo escribe algo que no entendí. Pero bueno. Diego dice, un gran problema es que los municipios aledaños de Bogotá, muchas personas están migrando a comprar fincas, es que no están aprovechando las personas dueñas de grandes extensiones hasta la misma políticos para desenglobar grandes haciendas, generar edificaciones, casas quintas y donde ahí lo artificial cada vez se toma más la naturaleza. Ok, perfecto. Entonces, nuestra reserva Van der Hamen. Tenemos aeropuerto, tenemos clubes, tenemos conjuntos residenciales, clubes y sembrados, 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 sembrados. Mucho, mucho cultivo. Flores y cuánta cosa se les ocurra. El maravilloso cerro de la Conejera, que hay urbanizaciones. Por acá lo que hay, esto está lleno de colegios, un aeropuerto, por supuesto, un aeropuerto que tiene una pista perfecta también para que puedan aterrizar y despegar aviones de combate, conjuntos residenciales, canchas, canchas, canchas y como tal, lo disque identificado por Google es que la reserva Van der Hamen es esto. Eso es lo que identifica Google como reserva Van der Hamen. Qué tristeza tan infinita. Pero resulta que el señor Gustavo Petro estaba defendiendo la gran extensión de tierra que era Van der Hamen para que el señor Enrique Peñalosa no se le diera por construir ahí. Entonces por acá en el chat veamos qué dicen. Solo potreros, por lo tanto es construible con ampliación de viviendas. Pero en realidad, más que todo, usted se pone a ver desde el aire, son cultivos, cultivos, cultivos y pequeña zona que en realidad todavía está mínimamente protegida. Pero son cultivos, cultivos y cultivos. Cuando es reserva forestal no queda absolutamente nada. Y entonces resulta que leyendo todas estas cosas, el Country Club tiene más o menos como 100 hectáreas. ¿Listo? Eso tiene 100 hectáreas. Entonces, Van der Hamen, 100 hectáreas, Van der Hamen, 100 hectáreas, y Petro es propietario, la familia Petro es propietario de 300 hectáreas dentro de la reserva Van der Hamen. Entonces, ¿por qué la estaba protegiendo? Pues porque le terminan expropiando su tierra. Lógico. Peñalosa, amigo del concreto, y Petro defendiendo su tierra. Ahí nos vamos otra vez a lo sociocultural, económico y político, defendiendo los intereses de cada quien. Eso es la ciudad. Por eso nos tenemos, insisto en eso de, por eso insisto en eso de que todo se vuelve un tema que la sociedad de futuro, ustedes, tienen que volverse agentes de cambio, personas que ayuden a que la gente entienda la realidad de las cosas, sin destruir, sino construir. Entonces, vámonos de nuevo para el Google Maps. Vámonos al Parque Nacional. Entonces resulta que el señor Enrique Peñalosa se le ocurrió que era una excelente idea mandar el Transmilenio por la séptima. Los renders y los dibujitos eran geniales. ¿Para qué les digo que no? Eran hasta bonitos. Que fuera a funcionar, no sabemos. Pero la séptima sería excelente si no la saturaran con transporte. Miren que además ahorita todo este pequeño carril de acá es ciclovía.
se va a colapsar el tráfico. Una vez yo salgo en modo hippie, un sábado, me tiré por acá, modo hippie, con mi perra, me quité los zapatos y empecé a sabrosear el pasto. ¡Qué delicia! Estaba haciendo un sol increíble, mi perra estaba fastidiando a la existencia, como debe ser, y se acerca una señora que hacía parte de un grupo de organizaciones de viejitos canzones que estaban por defender la séptima. Defendamos la séptima, que es nuestra vía. Y yo, que bueno, qué interesante, miremos a ver qué tienen por decir. Y se acerca una señora. ¡Ah, qué fastidio escuchar a esa vieja! Porque solo era destruya, que destruya, que destruya, que destruya. Una de las situaciones es que en todo este frente iba a haber una estación de Transmilenio. Hubiera sido genial tener esa estación de Transmilenio ahí. Valoriza la universidad, fue madre, mejor conectividad al mundo. No, hubiera sido genial tener esa estación de Transmilenio. Pero para tener esa estación de Transmilenio era necesario sacrificar si mal no estoy, desde donde está el arbolito hasta acá. Este frente era necesario sacrificarlo, más o menos 3 metros. Tiene 3 metros, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sí, este frente había que sacrificarlo. 3 metros de frente del Parque Nacional. Como lo querían, como lo estaba mostrando esta señora, era que hasta me iban a demoler mi monumento a Rafael Uribe, apóstol, paladín, mártir. No sé, eso es lo que dice acá arriba. Rafael Uribe, paladín, apóstol, mártir, yo no sé qué es lo que dice ahí. No sé ese señor qué fue todo lo que hizo, pero supuestamente fue importante como presidente. Pero entonces me iban a quitar este frente y por ese frente ya la biodiversidad en el Parque Nacional iba a sufrir demasiado. Porque aparte tocaba correr el parador y estos eran 303.000 metros cuadrados de parque, cuando para aquellos que no conocen cuál es el Parque Nacional tiene una extensión de tierra que va hasta acá atrás. Todo eso es el Parque Nacional, para aquellos que no lo conocen. ¿Listo? No solamente es donde está el reloj y donde está el coso de Rafael Uribe, sino es todo esto. Entonces, volvemos al asunto de que el Transmilenio por la séptima no se podía hacer porque, según la señora, iba a quitarle un gran frente a todo el Parque Nacional. Este frente que tenemos acá. Entonces, usted póngase a analizar dentro de los factores que tienen que ver con el desarrollo de la ciudad, los pro y los contra. Me va a quitar esa franja que eran como 2.000, 3.000 metros cuadrados, según la señora, de parque, demoler un poco de árboles y afectar la fauna a nivel mundial, la fauna y la flora a nivel mundial, o llevar una excelente posibilidad de transporte a la ciudadanía. Que Peñalosa decía que se iba a costar 1 billón de pesos, o algo así, terminaba costando 10, pero bueno, no importa. Donde la gente que vivía en el Codito iba a tener todo un sistema de alimentadores que lo iba a llevar ya no en 2 horas al centro de Bogotá, sino en 40 minutos. Eso supuestamente es lo que es Transmilenio. Donde uno de los cruces más complicados que tiene la séptima, donde se forma un trancón de los 1000 demonios, el de la 94 con circunvalar y con séptima y con todas esas cosas,
iba a tener pasos deprimidos, puentes y toda la cosa, exageradamente genial. Donde otros de los cruces complicados, que es el de la 82, 85 con séptima, también se iba a solucionar de una manera interesante. Pero entonces, ¿qué es lo que viene afectando dentro de las caracterizaciones sociopolítico, económico y cultural el desarrollo de algo? Bueno, acá, ya que un compañero estaba hablando de que en la 32 con quinta el metro cuadrado es a 9.900.000 pesos, en ese edificio donde el compañero, cuyo nombre no me acuerdo, no lo veo por acá, trabaja, que si está correcta esta información, cuesta 10 millones de pesos el metro cuadrado. Acá, en esta parte de acá, en este edificio, lo van a demoler y hay un gran aviso que dice, este edificio, van a demolerlo, van a hacer apartamentos y metro cuadrado desde 10.700.000. Desde 10.700.000. O sea que póngale que tranquilamente el penthouse va a llegar a 20. Pero entonces 10.700.000 desde este edificio. Entonces volvemos a nuestro análisis para el entendimiento de la caracterización sociocultural, político y económico de la ciudad para poder ofrecer una excelente y un correcto desarrollo como arquitectos. Vías, edificios, redes, parques, ríos y montañas. ¿Cómo ustedes como arquitectos van a hacer un desarrollo totalmente diferente que vaya enfocado en un desarrollo equilibrado de la ciudad y de todo el entorno, donde ustedes funcionen como perfectos agentes de cambio y no sean parte del problema? Donde, por supuesto, nos polarizamos y decimos, es que Peñalosa tiene huevo o es que Petro es un guerrillo, donde nos polarizamos y en realidad no vemos las cosas desde la manera pragmática, donde tenemos que ver y tenemos que revisar es cuál es la mejor opción para el entorno y poder educar a la gente en una correcta decisión para el desarrollo de la ciudad. Profe, profe, o sea que digamos, por lo que estamos acá hablando en nuestro país, o sea, por lo que yo me he dado cuenta, entonces gran parte de por qué arquitectónicamente tal vez no había un avance bueno en este país es más por lo social y cultural. Bueno, no, yo digo que en las cuatro, claro que sí, pero digamos como muy social, porque digamos, como lo que usted está diciendo, todos van para los mismos intereses que pues no podemos avanzar de a mucho. ¿Se podría decir de esa manera, profe? Se lo voy a responder de otra manera antes de darle la palabra a Eduardo. Entonces, por acá tengo la superficie de Suiza y por acá voy a tener la superficie de Bogotá. Bueno, no de Bogotá, sino de Cundinamarca. Bueno, podríamos tener un municipio más grande, pero vamos a tener Cundinamarca. Cundinamarca tiene una superficie de 24.210 metros cuadrados. ¿Cierto? Suiza tiene una superficie de 41.285 metros cuadrados. La superficie de Suiza es el doble que la de Bogotá. Venga a ver, busquemos un municipio más grande. Vámonos a Boyacá. 23.000, vámonos a Antioquia. 63.000, bueno, perfecto. ¿El Meta no es más grande, profe? No, pero es que quiero uno que sea muy parecido a Suiza.
Estaba buscando uno que fuera muy parecido a Suiza. Vamos, Suiza tiene unas... Amazonas, ¿no? El Amazonas, ¿no, Pues profe? la Amazonas es muy grande. Pero entonces Suiza tiene 41.000 metros cuadrados y Antioquia tiene 63.000. Listo, Antioquia es más grande. Pero entonces, la mitad de Suiza son los maravillosos Alpes suizos. La mitad de Suiza es monte como loco. Y no son como las maravillosas y hermosas montañas bogotanas de Cundinamarca, sino son allá algo así como donde grababan El Señor de los Anillos. Esos son los Alpes suizos. Esperen, ya les pongo una imagen. Y los Alpes suizos son esta maravillosidad. Es esto. Estos son los Alpes suizos. Unas montañas, las salvajes. Y la mitad de la superficie de Suiza son estos Alpes suizos. Lo que significa que la superficie de Suiza, en realidad que están ocupando, es como la superficie de Cundinamarca. Pero Suiza es un país con un Producto Interno Bruto exageradamente bueno. Suiza es un país exageradamente ordenado. Suiza es un país que no tiene océanos. Está en la mitad de muchos otros países. Pero Suiza es un país muy, pero muy organizado. Entonces yo les hago la pregunta, ¿cuál es la diferencia entre los suizos y los colombianos? Profe, pido la palabra. Pero el problema es que el compañero Juan Eduardo tenía la palabra desde hace rato. Eduardo. Bueno, profe, retomando lo que se estaba hablando sobre cómo podemos nosotros hacer parte de ese equilibrio entre los temas culturales y los temas de desarrollo, volvemos a retomar un poco lo que hablábamos ayer, que tiene mucho que ver con el tema de planificación de ciudad, ¿sí? Es decir, cuando el equilibrio como tal lo generan no solamente los actores individuales como son los que construyen, los que construimos, los arquitectos, los ingenieros, las industrias, sino los límites que se le dan a estos actores individuales para que puedan intervenir unas zonas sin ir a atropellarlas, sin tener en cuenta el entorno. Digamos que parte de algo muy interesante que estaban haciendo el año pasado con el Consejo de Bogotá era socializando cada una de las intervenciones o los cambios que querían hacer al plan de ordenamiento territorial. Eso creo que es algo que también ha venido retomando la actual alcaldía. Y cuando un sector va a ser intervenido, creo que ese proceso de socialización, obviamente no a todo el mundo lo va a dejar satisfecho, pero es mucho más fácil que entre todos aquellos que viven, que conviven, que hacen parte de cierto sector, haya un contexto que permite que las futuras intervenciones que se van a realizar no los atropellen a ellos como habitantes que ya están asentados en esos sectores, y que permita que obviamente los nuevos desarrollos y los nuevos habitantes puedan encontrar un entorno que se acople de una forma satisfactoria a ese proceso. Es de pronto un poco lo que ocurre no solamente con Suiza, sino por ejemplo con Alemania. La organización que tienen ellos, la planificación que tienen ellos es a 20, incluso a 50 años, y eso permite que esos agentes individuales y esos actores de nosotros se integren de una forma mucho más adecuada a cada una de las zonas. Excelente, Juan. Muchas gracias. ¿Quién había pedido la palabra? Arque yo. Sí, Juan. Bien,
profesor y arquitecto, que en este caso sí, a ver, relacionado con nuestra ciudad exactamente, ¿sí? Yo personalmente vi el desarrollo de esta ciudad superficial, no natural. Cuando yo era niño, alcancé a conocer a Bogotá, donde habían grandes humedales. Le voy a poner un ejemplo, el barrio La Granja, esa parte de ahí del barrio La Granja, era un humedal muy grande, inclusive la gente salía a cazar. Si nos íbamos para el sur, toda esa parte del 20 de julio y todo eso, era naturaleza. Y cogíamos de la parte de la 30 hacia abajo, no habían desarrollos. Aquí al norte, por Barrios Unidos, también eran espectaculares humedales. Aún Unilago, el lago era el lago Gaitán, donde la gente inclusive remaba en balsa. En el barrio San Cristóbal, igual. ¿Qué pasó? Que esa cultura de los arquitectos, los políticos no la permitieron. No la permitieron y nuestra ciudad fue desarrollada más políticamente que ambiental y técnicamente. Si volvemos, no ahora, porque ahora ya la norma ha cambiado con los nuevos POD y han limitado desarrollos subnormales cuando los políticos utilizaban aquellos terrenos aún rurales y de conservación para hablar vulgarmente, picarlos y repartirlos para obtener votos. Vimos que muchos concejales llegaban con grandes votaciones al consejo, destruyendo la ciudad. Y obviamente cuando estaban en el consejo, trataban de limpiar el fundamento de su error en esos desarrollos subnormales. Ahí es donde vemos que la política ha influido mucho en el desarrollo subnormal y la falta de cultura verde, ¿sí? Contrastada con la superficial. Entonces, ¿qué ha pasado? Que nuestra ciudad fue de más influencia política que arquitectónica natural. Gracias, Juan Manuel. Pues con todo eso que ustedes dicen, yo durante un tiempo estuve viviendo en Chapinero. Y pues en Chapinero yo salía muy a las 5 de la mañana a trotar y me deleitaba con ese maravilloso olor a excremento de los indigentes, de los habitantes de la calle y demás que utilizaban las esquinas y demás. Me deleitaba con el maravilloso sonido de los buses y de los vehículos, que ya estaba totalmente saturado las calles a esa hora de vehículos. Tiempo después me pasé hacia la parte de Chico Navarra, volví a salir a esa hora y me pareció absurdamente genial e incomparable el hecho de escuchar los copetones haciendo ese escándalo insoportable que hasta creo que se me abuelo el ojo. Dije, oiga, qué maravilla volver a escuchar esto. No lo escuchaba desde chiquito cuando vivía con mi abuela allá en Banderas, allá en Kennedy, que eso todas las mañanas era una capa de neblina densa y los copetones en un solo escándalo. Qué vaina tan maravillosa. Y es todo ese ambiente que se ha estado perdiendo, que como lo veíamos el día de ayer o antes de ayer, a los arquitectos nos han sacado de la cabeza y nos han hecho olvidar por completo nuestro aspecto natural. Entonces, cuando hace 3.000, 4.000 años los babilonios ya tenían una excelente interacción entre la naturaleza, lo artificial y lo natural, en un desierto, y nosotros en este maravilloso charco que era Bogotá,
No sabemos interactuar con la naturaleza. Y lo único que hacemos es mandar todas nuestras vertientes a un río, donde si salimos a pescar, vamos a terminar es pescando alguna cosa bien guacha. ¿Listo? Juana, ¿qué le está tomando foto? Lo pillamos, ¿sí ve? ¡Ja! Le estaba tomando foto a qué. Ya quedó delatado. Ya no hay manera que se esconda. No, profe, es que es una foto para enviarle al grupo de la familia de que Mafe está aquí tomando clases conmigo. Excelente, bienvenida. Gracias. Y todos sus familiares siempre son bienvenidos, ustedes lo saben. Muchas gracias, profe. Bueno, entonces es eso, es como también todas esas situaciones han cambiado y han tenido que ver en el desarrollo de la arquitectura, teniendo en cuenta, por ejemplo, la evolución que ha tenido esta a lo largo del tiempo. La Edad Media con sus grandes castillos, la época gótica, el Renacimiento con sus grandes iglesias, el tributo a Dios, toda la cosa, y ya llegamos a lo que tiene que ver un poco más con la persona, el modernismo, donde hay una arquitectura que se acerca más a la persona. No le estamos construyendo a un ser omnipotente, omnipresente, pero que nunca hemos visto, y le estamos construyendo es a la gente. A la gente le estamos construyendo. Que a final de cuentas debería ser el enfoque que le damos a la arquitectura. A la gente. Hacer obras de arte para la gente. Porque si ustedes lo ven en todo lo que tiene que ver con el posmodernismo y de arquitectura del siglo XX, ustedes vayan y miren obras como la de Norman Foster. Normas, para no irnos tan lejos, como las de Simón Vélez. O uno de los más reconocidos arquitectos, que no era colombiano, pero desarrolladores en Colombia, Rogelio Salmona. Una arquitectura que ya iba mucho más enfocada hacia la gente. Y eso es lo que tenemos que ver. Una arquitectura que vaya totalmente enfocada a la gente. Y eso es lo que vamos a ver. Acá ya damos por finalizado el tema número 1, 2 y 3. En el tema número 4 ya vamos a ver desarrollos de otros arquitectos y demás para ver cómo es esa espacialidad y desarrollo que se ha venido ejerciendo en los arquitectos de la modernidad y la posmodernidad para poder ver el alcance de la arquitectura en el desarrollo y consolidación de una sociedad. ¿Listo? Si hay alguno de ustedes que les interesen los temas de ciudad y quieran empezar ya a ver temas que vayan más enfocados en el aspecto urbano, los invito a que se empiecen a leer todo lo que hablaba la señora, carajo, se me acabó de ir el nombre. Espere que se me acabó de ir el nombre. Jane Jacobs, una señora que hablaba totalmente de los temas urbanos y ser urbanista. Una señora que hablaba del espacio sin ser arquitecta, pero una persona que tenía totalmente claro de qué se trataba el ser social en la ciudad. ¿Listo? Los invito a que lean acerca de esa señora, bastante interesante. Es una de mis exponentes favoritas en los temas urbanos.
Además que para llegar a ese nivel de conocimiento y desarrollo urbano tenía que estar muy loca. Y esa gente es la más genial de todas. Listo. Entonces, miremos a ver dónde nos quedamos. Estábamos hablando que la cultura, cuando estamos hablando de Suiza, la cultura, la misma politiquería, sencillamente Suiza no hay un sistema político tan corrupto como acá y la cultura es mejor. Yo me sorprendo esos países europeos cómo se levantaron después de toda la destrucción que sufrieron en la Segunda Guerra Mundial. Bueno, había estado diciendo, lo anterior era de Rosa, este último comentario fue de Diego. El que sigue es de Juan Eduardo para la muestra Masuera. Dayana Lara dice, la disciplina es un factor súper importante en el desarrollo cultural del país. Por ejemplo, Suiza no solo son de gran importancia las zonas verdes, sino también tienen una cultura de reciclaje sumamente importante para ellos. Sebastián Cruz dice, por ejemplo, Nueva York, nada natural. Andrés dice, bueno, ahí está hablando mi perra. Simona, cállate, hola. En esos, Andrés dice, en esos países superorganizados los diferentes ministerios, como por ejemplo de educación, el de deporte, de la salud, para cada uno hay un profesional del área, mientras que acá en Colombia todo es la rosca, personajes que ponen, personas que estudiaron, cargo, experiencia, bla, 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 todo eso, así es. Listo, y la señora Jane Jacobs, listo, ahí se los anoté. Es una señora demasiado genial. Listo, perfecto. Damos por terminada la sesión de hoy. No se les olvide que de pronto mañana puede que suceda, les pida un adelanto de lo que tiene que ver con los arquitectos. Cogeré por sorpresa algunos personajes, sobre todo aquellos que no tienen ni cámara ni hablan, y les preguntaré. Muchísimas gracias. Nos vemos el día de mañana. Vale, profe.